Hoy vas a aprender una estrategia de scalping profesional para operar en el oro. La mayoría de los traders pierden dinero porque intentan adivinar el futuro. Se preguntan si el oro subirá o bajará mañana, pero esa es la pregunta equivocada y es exactamente la razón por la que tu cuenta no crece. Los fondos cuantitativos y las mesas de dinero institucionales se hacen una pregunta completamente diferente. ¿Dónde está la liquidez y cuánta energía tiene el precio para ir a buscarla? No importa si eres alcista o bajista, lo que importa es la volatilidad frente a la dirección. Hoy os voy a enseñar una ineficiencia estadística que descubrí analizando miles de datos del oro. Se trata de una estrategia de scalping para operar el oro diseñada específicamente para días de alta expansión, conocidos técnicamente como outside days. Días donde el mercado rompe tanto el máximo como el mínimo del día anterior, barriendo toda la liquidez y generando las oportunidades más explosivas del mercado. Esto no es un vídeo de análisis técnico básico. Esto es un desglose de trading cuantitativo para aquellos traders que realmente quieren ser rentables y consistentes en el tiempo. En los próximos minutos vamos a deconstruir el mercado del oro paso a paso. Primero entenderemos el terreno con una investigación de datos reales, analizando la distribución de probabilidad de los rangos diarios. Segundo, os revelaré el santo grial de este sistema, la métrica MFE o excursión favorable máxima. Y finalmente, definiremos las reglas exactas de ejecución, dónde entrar, dónde colocar el stop y lo más importante, dónde tomar beneficio basándonos en la mediana estadística, no en corazonadas. Quedaos hasta el final porque los números que vamos a ver contradicen todo lo que os han enseñado sobre ratios beneficio-riesgo convencionales. Esto es ingeniería financiera aplicada. Esto es T-Chain. Para diseñar un sistema profesional, primero necesitamos entender el terreno. Cada pocos meses realizo un retesteo sobre mis estrategias de trading, las que tengo puestas en mis portfolios de bots. Esta semana estaba repasando una de las estrategias que tengo puestas en el oro y quería compartirla con vosotros, ya que me está dando muy buenos resultados y según los datos va a seguir haciéndolo. He extraído toda la data histórica del último año del oro y he calculado la distribución de probabilidad de los rangos diarios. Fijaos en este histograma. Está construido sobre los datos de 2025 completo del oro en diario. Esas barras doradas representan la frecuencia de los rangos. Lo que veis dibujado encima, esa curva suave, es la distribución normal teórica. Pero si miráis atentamente las barras reales, veréis que sobresalen por la derecha. Esa cola gorda o fat tail o asimetría positiva es la prueba visual de que el mercado no es aleatorio. Tiene memoria de volatilidad. Pero lo que realmente nos interesa para tener éxito con nuestra estrategia de scalping no es el grueso de la campana, sino lo que sucede en los extremos. Hablamos de los niveles claves como el máximo del día anterior, PDH, y el mínimo del día anterior o PDL. Para el trader retail, esos son los típicos soportes y resistencias. Para un algoritmo institucional son piscinas de liquidez. Cuando el precio rompe esos niveles se libera energía y esa energía es la que vamos a capturar con nuestra operativa. Hasta aquí la teoría suena sencilla. Rompe el máximo, compramos. Rompe el mínimo, vendemos. Parece lógico, ¿verdad? Pero aquí es donde el 99% de los traders queman sus cuentas intentando operar rupturas en el oro. Ejemplo claro y directo. Esto es un backtest de operativa a la rotura de los máximos y mínimos diarios del oro realizado sobre la data de todo un año, todo el 2025. Sobran las palabras. No es una opinión, es una realidad estadística. Si entras al mercado solo porque has roto un nivel sin conocer la estadística del entorno, eres carne de cañón para los barridos institucionales. La mayoría entra,
ve el precio moverse a favor unos puntos y luego ve cómo se gira violentamente hacia su stop loss. Necesitamos saber exactamente cuánto dura esa inercia. Y eso es lo que te voy a mostrar ahora. Aquí es donde entra en juego la ciencia de datos. Para que no tengas que volverte loco con el tema, ya he programado y ejecutado un script para medir una métrica crítica que va a responder a la cuestión clave de: una vez que el precio rompe el máximo o el mínimo del día anterior, ¿cuántos puntos avanza a mi favor antes de girarse? Esto se llama MFE o Maximum Favorable Excursión. Sintetizando el concepto para que nos alineemos todos, el MFE en trading mide la ganancia máxima no realizada que alcanza una operación mientras está abierta, desde el punto de entrada hasta su punto más alto para compra o puntos más bajos antes del cierre para las ventas. Es una métrica clave para optimizar la salida, definir el take profit y analizar el potencial perdido. Nunca he entendido por qué, existiendo este tipo de conocimiento y herramientas, aún me sigo encontrando a traders que dudan sobre cómo gestionar una operativa y se preguntan cuándo deben cerrarla o cuándo deben dejarla correr, si es pronto aún o si deben dejarla un poco más, pero tienen miedo de que se les gire, etcétera, etcétera. No entiendo esta incertidumbre trasladada a la operativa cuando todo es perfectamente calculable, controlable y predecible. Pero eso se acaba hoy aquí, porque esta estrategia de scalping para el oro viene directa de mi portfolio de bots y te la comparto ya optimizada y con todo lo necesario para que se ejecute con éxito de forma profesional. Observad bien este gráfico. Aquí está la trampa. ¿Veis esa línea vertical verde a la derecha? Esa es la media aritmética y está en 27.4 puntos. Cualquiera os diría, pon tu take profit ahí y esa línea verde. Te va a hacer ganar dinero. Pero eso es un suicidio estadístico. La media es mentirosa porque esas pocas barras azules pequeñas que veis al final del gráfico, los días de volatilidad extrema, tiran de la media hacia arriba artificialmente. Ahora cambiad la vista a la línea roja punteada gruesa, la que está más hacia la izquierda. Esa es la mediana estadística en 18.6. Ese es el dato real que necesitas conocer y apuntarte. La mayoría de las veces el precio llega hasta esa línea roja, pero rara vez alcanza la verde. Por eso, para asegurar la probabilidad matemática de que nuestra operativa de scalping en el oro se cierra en el take profit, seremos aún más conservadores y fijaremos nuestro objetivo en 14 puntos, justo en el corazón de las barras azules más altas. Ahora que tenemos el dato, vamos a definir las reglas del juego. Imagina que tienes el gráfico delante. Buscamos días de expansión. Primero, el contexto. El mercado debe tener la necesidad de visitar esos extremos, tanto al alza como a la baja. Segundo, el trigger o disparador. Definimos el PDH y el PDL. Si el precio rompe el PDH, entramos en largo. Si rompe el PDL, entramos en corto. Y aquí está la regla de oro que separa a los profesionales de los amateurs. Solo tomamos la primera rotura del día. No estamos persiguiendo el precio. Capturamos la inercia inicial, vamos a la piscina de liquidez, pero una vez que esa piscina se vacía, no volvemos a tirarnos a ella de nuevo, porque el baño no terminaría bien. Veámoslo en un ejemplo visual. Mirad la línea azul discontinua que marca el PDH, o máximo de ayer de la vela verde. En el momento exacto en el que la vela bajista roja del día actual cruzó esa línea, estaría la entrada. Fijaos en la caja verde que se despliega hacia arriba. Esa es nuestra operativa. No necesitamos capturar todo el movimiento del día. Solo necesitamos que el precio recorra esa distancia exacta marcada por la línea verde sólida del take profit. Aunque luego la vela roja caiga y rompa el mínimo de abajo que marca la línea roja discontinua, nuestra operación ya está cerrada y el dinero asegurado. Entrar en la ruptura azul, salir en la línea verde, simple, objetivo y letal. Seguramente te estés preguntando,
Ignacio, ¿pero esto funciona a largo plazo o es solo suerte? Pues para que salgas de dudas, he corrido un backtest de esta estrategia en Python con los datos de todo el 2025. El resultado es esta línea morada. Fijaos que no es una línea recta perfecta, tiene sus valles y sus retrocesos. Esos dientes de sierra son normales, pero la tendencia de fondo es impecable y siempre recupera nuevos máximos. Incluso con esta ventaja estadística hay días perdedores, evidentemente. La diferencia es que al mantener un ratio riesgo-beneficio asimétrico, cada vez que la línea sube, sube con más fuerza de la vez que baja. Ahora comparadla con esto. Mirad este abismo rojo. Si esperáramos solo sin un stop loss fijo y sin un target, basado en datos, la curva se hundiría en una pendiente negativa constante, aunque seguramente eso ya lo sepas. Esta bien podría ser la cuenta de un trader amateur intentando adivinar el mercado con estrategias subjetivas. La diferencia entre esta catástrofe y la línea morada ascendente es simplemente saber cuándo salir. Aquí os he preparado un pequeño script para analizar mejor la estrategia sobre el mercado real. Para que lo entendáis cómo funciona, pues bueno, vemos que tenemos una serie de carteles donde iría la entrada y si llega a take profit o a stop loss. Si llega a take profit, pues nos sale el cartel verde y si llega a stop loss, pues nos sale el cartel rojo. Entonces, para que lo veáis rápido aquí, voy a marcar una. Por ejemplo, aquí este precio cerró aquí el día 28 de enero, pues lo extiendo y para que veáis, aquí tendríamos la entrada, voy a darle zoom que se vea mejor. Vamos a centrarlo y fijaros, aquí tendríamos la entrada al nivel del cierre y aquí encima tendríamos los puntos del take profit. Entonces, para que veáis cómo sale, por ejemplo, marco otra, esta vela cerró, llegó el máximo aquí en este nivel donde tendríamos la mecha, vamos a marcarlo por aquí y desde aquí extiendo y aquí tendríamos la operativa. O sea, fijaros, esta otra igualmente llega hasta ahí, llega al precio, toca, da la entrada y nos lleva al take profit. Voy a marcar otra para que lo veáis. Por ejemplo, esta, el máximo llegó aquí en este nivel, en esa pequeña mecha, pues lo mismo. Hasta aquí toca y tendríamos la entrada. Entonces, para que veáis cómo funciona. Cuando rompe el máximo o el mínimo del día, se ejecuta la entrada y luego pues tendríamos, si llega al take profit, sería take profit y si no, pues sería stop loss. Entonces, puntos claves que debéis tener aquí en cuenta, pues fijaros, por ejemplo, este movimiento. Aquí estamos hablando de que esto es desde el 28 de noviembre, o sea, tenemos aquí diciembre, enero y parte de febrero, parte de noviembre, por lo que tendríamos unos 3 meses aproximadamente. En 3 meses hay un día, 2 días, 3, 4, 5, 6, 7, 7 días que el precio no llegó al take profit y fueron pérdidas de casi 3 meses, es decir, de casi 90 días, 7 el precio no lo dio. Sé que parece demasiado bueno, pero como digo, yo he hecho el script este aquí para controlarlo, pero es algo que vosotros mismos podéis ir ahora y comprobar, ¿no? O sea, esto es muy sencillo, aquí no hay ningún misterio. Por ejemplo, tendríamos el máximo de la vela ahí en este punto, el mínimo de la vela aquí en este punto y lo mismo, ¿no? Si rompe por arriba, pues compramos, si rompe por abajo, pues vendemos. Aquí lo mismo, ¿no? Máximo de la vela, mínimo de la vela, lo mismo. Como llega al máximo, pues compramos. Si llegase al mínimo, pues venderíamos. O sea, lo que hay es lo que se ve, es un backtesting muy sencillo de realizar, pero hay un par de consideraciones que hay que tener en cuenta porque son lo que marcan la diferencia entre ganar o perder consistentemente, ¿no? Y al final el objetivo, pues, cuanto menos es ganar, pero desde luego no es perder consistentemente. Entonces, puntos claves que debemos tener en cuenta, pues si yo me sigo alejando hacia atrás, vemos que llega un punto en el que empiezan a aparecer muchas pérdidas seguidas. También es cierto que esto es más escandaloso que el verde, porque los carteles de los se ponen por encima. Si yo me acerco aquí, voy a darle zoom y contase, pues aproximadamente, yo ya lo he contado y hay incluso
más win que loss, pero estaríamos sobre el 50-50 aproximadamente. ¿Qué quiere decir esto? Pues que vemos que hay periodos en los que el mercado no es favorable o es menos favorable para esta estrategia. Luego, si vemos la parte de atrás, pues lo mismo, vemos otra vez un montón de ganancias. ¿Cuál es la conclusión que debéis sacar aquí como primer filtro para la estrategia? Pues bien, como vemos, esto es un rango, una zona de rango, de movimiento lateral del mercado. Entonces, punto número 1, no es que nos perjudique, porque muchas veces se da un mayor win rate que pérdidas, pero sí que es cierto que pese a que puede o no perjudicarnos, desde luego sí que no nos beneficia. Entonces, un punto importante que aplico yo en la estrategia es un filtrado por exponente de Hurst. ¿Qué quiero decir? Pues bueno, os dejaré el vídeo aquí en la descripción, tenéis la tarjeta también por aquí, para que podáis ver y entender paso a paso qué es el exponente de Hurst y cómo utilizarlo en vuestros bots de trading para filtrar este tipo de movimientos, que claramente que estamos viendo aquí es un exponente de Hurst bajo, es decir, inferior a la media, que es cuando se dan los movimientos de rango lateral, por lo que ya vemos claramente que solo nos interesaría operar o realizar esta operativa cuando el exponente de Hurst esté próximo a 1. ¿Por qué? Porque se están dando solo movimientos tendenciales y es cuando la estrategia es más favorable, ¿no? Entonces, para que veáis, este tip es fundamental para poder tener un alto win rate. Con esto, pues vais a ver y entender mejor, quizás, ¿no? Pues todo el conocimiento que os comparto aquí en el canal para que veáis cómo se aplica y cómo lo podéis aplicar para mejorar vuestra estrategia de trading y vuestros bots de trading, ¿no? Al final, una estrategia de ruptura del oro en scalping, aquí os lo enseño con velas diarias porque, pues para que lo tengamos como una vela, ¿no? Pero esto lo marcaríamos en un minuto y lo haríamos en scalping. Son operativas que duran minutos. Entonces, para que veáis. Otro tip muy importante también para la gestión, aunque este es un poco más avanzado, pero bueno, yo os lo explico y el que quiera pues darle al coco ahí, exprimir las neuronas, pues lo va a poder sacar. Es relativamente sencillo de entender y de aplicar, pero me refiero que es avanzado en el sentido, pues bueno, de que no es tiro 4 líneas y compro, ¿no? Hay que hacer un poquito de cálculo y si os interesa, pues os enseñaré a hacerlo en otro vídeo. Pero bueno, os lo explico por aquí para que lo veáis y este es el punto. El otro punto que hemos visto es la clave entre ganar o perder y este punto es la clave entre ganar y ganar mucho. Es decir, es el siguiente punto que lleva la estrategia a otro nivel. Por eso, cuando os digo que es importante entender la estrategia, cómo funciona, desgranarla paso por paso, ver dónde falla, sus puntos débiles, es para que entendáis cómo realmente eso es importante y marca la diferencia, ¿no? Yo cojo un bot de internet, me lo descargo, lo pongo y seguramente voy a perder. Yo hago un curso, una formación, me dan una estrategia, me dicen cuatro cosas, la replico como un papagayo y seguramente voy a perder. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces no entendemos, no profundizamos, no materializamos el concepto, no lo llegamos a entender. Incluso la persona que nos da la formación seguramente no sea ni profesional y él no lo haya llegado ni a entender y nos esté dando o enseñando simplemente o transmitiendo una regla rígida, por lo que difícilmente él pueda ser rentable, seguramente no lo sea, y más difícil será que nosotros lo seamos replicando algo de alguien que no es rentable. Entonces siempre, como digo, el conocimiento es importante y la gestión es el 80% de la estrategia y por eso es importante que entendáis cómo funciona. Y por eso lo he plasmado aquí con este script. ¿Por qué? Porque aquí lo vais a ver muy claro. Una vez que entendemos qué es lo que operamos, cuáles son los movimientos que nos interesan y cuáles son los que nos perjudican, nos interesan movimientos tendenciales, no nos interesa movimientos en rango o movimientos laterales. Una vez que entendemos la estrategia, podemos llevarla a la gráfica y realizar un backtesting real, profesional, analizando los puntos débiles. Y bien, un punto débil que tenemos aquí es el siguiente. Vemos que aquí, por ejemplo, el precio sube y da el take profit, pero también tiene una mecha inferior. Entonces, ¿qué pasó antes? ¿Que subió al take profit o que bajó al stop loss? La mayoría de los casos suele darse que cuando el precio rompe el máximo o el mínimo del día anterior, lo primero que hace
es dar el take profit simplemente por la volatilidad de la rotura. Pero hay días que no. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo para maximizar el beneficio? Pues bien, aquí hay dos puntos clave. Os voy a explicar uno, el otro no voy a entrar en detalle porque si no sería un vídeo muy largo, pero si entendéis este vais a entender el siguiente. Esta estrategia, como sabéis, se compone de un take profit y un stop loss. Y ahora yo os digo aquí, ¿qué pasaría si le quitásemos el stop loss? Si eliminásemos la opción de la pérdida. Pues seguro la mayoría, sobre todo en el sector retail, donde todo se hace de forma más simple y digamos, no peor, llamémoslo con cariño, minimalista, el no utilizar un stop loss muchas veces se lleva al concepto de que no está protegida la estrategia. No tengo un stop loss, mi estrategia no está protegida, eso es una locura, tal, etcétera. O sea, hay muchísimos vídeos de gurú por YouTube que os van a decir eso, ¿no? Que si no hay un stop loss, la estrategia no está protegida. Y bien, yo ahora os digo lo siguiente. Si tú te montas en el coche y no te pones el cinturón, no estás protegido. Es decir, si tú vas en tu coche, vas por tu carril a la velocidad que toca, vas tranquilo, no hay ningún coche más en la carretera, no te vas a encontrar con nadie, tú respetas la velocidad. Si ha llovido y el pavimento está mojado, disminuye velocidad, conduces perfectamente. Tú no vas protegido en tu coche si tú haces una conducción perfecta y no hay ningún coche más que te pueda chocar, ni puedas colisionar con nada, ni se te va a cruzar ningún animal, ni nada. O sea, tú solo en un universo conduciendo por la carretera perfectamente. Si te pones cinturón, ¿es la diferencia entre morir o no? Pues seguramente no, porque si la conducción es perfecta y no hay ninguna posibilidad de colisión, que tengas o no cinturón no va a hacer que tú estés seguro o no. Bien, ¿qué pasa? En el trading viene la incertidumbre de que si no nos ponemos el cinturón, si no nos ponemos el stop loss, como desconocemos el mercado y sabemos que está lleno de coches, días lluviosos, días de hielo en la carretera, animales cruzándose, pues genera el riesgo, ¿no?, de la incertidumbre, y es el momento en el que recurrimos en el sector retail a técnicas básicas rápidas, porque son la opción más rápida, más fácil. Pon un stop loss y olvídate de todo, aunque nunca en la vida llegue a ser rentable. Recurrimos a lo básico, a lo fácil. El trading es un sector de los más profesionalizados. De hecho, el sector de las finanzas es el sector más rentable del mundo y dentro de él la industria de las inversiones es la más rentable. O sea, estamos en un sector enorme, gigantesco, muy profesionalizado y las cosas hay que hacerlas bien. No implica complicarnos o hacerlas difíciles, sino simplemente hacerlas bien. Bien, ahora yo voy a plantear aquí lo siguiente para que vosotros le deis una vuelta y saquéis vuestras conclusiones. Yo sé que si me pongo un stop loss cierro en ese nivel. Yo sé que si no me pongo un stop loss no tengo cierre. No quiere decir que esté asumiendo mayor riesgo o menor riesgo. ¿Por qué? Porque cuando pongo un stop loss, por ejemplo, en una entrada, lo vamos a poner aquí, si yo esta fuese mi entrada y yo pusiese aquí arriba, digamos, aquí en este nivel, un take profit y aquí en este nivel un stop loss, automáticamente mi precio quedaría encerrado. Encerrado por niveles visuales, digamos, físicos, que yo ya veo y me da cierta tranquilidad en la operativa. ¿Por qué? Porque yo ya conozco el dato de mi stop loss. Como yo ya conozco el dato, el precio de mi stop loss, en este caso 5.387, como yo ya conozco el dato, eso me hace calcular mi pérdida máxima que yo puedo tener con esta operativa, porque sé el lotaje que voy a meter, conozco el nivel del stop loss, por lo que yo ya puedo calcular mi pérdida máxima. O sea, al final el objetivo del stop loss es controlar y calcular la pérdida máxima, ¿no? Podríamos llegar a esa conclusión, no sé qué pensáis vosotros, ponedmelo por los comentarios, pero creo que al final el uso del stop loss, básicamente reduciéndolo o simplificándolo, es calcular la pérdida máxima que yo podría tener con una operativa, ¿no? Y de esta forma pues lo hacemos. Vale, y ahora yo os digo lo siguiente. Imaginaros que con esta estrategia no utilizásemos stop loss. Y ahora vosotros me diríais, claro, Ignacio, si no utilizamos stop loss, no sabemos cuál es nuestra pérdida máxima. No podemos calcularla porque no tenemos el nivel del stop loss. Como no tenemos el nivel del precio del stop loss, no podemos calcular la pérdida máxima. Y ahora yo os digo, cierto es que no tienes un nivel
ahora rápido, simple, minimalista para calcular tu pérdida máxima. Pero también es cierto que el oro y cualquier mercado, ¿no? Pues tiene un histórico muy grande. Un histórico muy grande. Voy a quitar de aquí el script para que lo veamos. O sea, tenemos siempre un histórico muy grande. Como vemos, hay velas grandes, hay velas pequeñas, hay velas medianas, hay data. Hay data. Esa data siempre podemos acceder a ella, podemos analizarla y sacar conclusiones. Conclusiones como, por ejemplo, yo puedo coger el histórico del oro del último año, últimos 5 años, últimos 10 años, lo que queráis. Tenéis data para todo. Y puedo calcular cuál es el promedio de movimiento del oro en un día. O sea, cuál es la media teniendo en cuenta los días máximos y los días mínimos, los grandes, de recorrido pequeño, cuál es la media. Yo, una vez que saque ese movimiento, imaginaros que me dice que la media, lo vamos a dibujar por aquí, la media pues sería una vela tal que así. Los días que el precio se mueve muy poco, pues sería una vela tal que así. Y los días que el precio se mueve mucho, me lo traigo por aquí, sería una vela tal que así. O sea, podríamos sacar el promedio, que sería este de aquí. Vamos a marcarlo de color diferente. Digamos que este sería el promedio, es decir, cuando el precio de todos los días máximo y mínimo sacando el promedio, pues este sería el movimiento. El día que menos se movió fue este y el día histórico que más se movió fue este. ¿Qué probabilidades hay de que el precio se vaya a mover más de lo que ya se haya movido históricamente, especialmente ahora con movimientos como estos últimos de aquí rompiendo máximo? Las probabilidades son muy bajas. Entonces, nosotros aquí podemos utilizar lo siguiente. Si yo no pongo un stop loss, el promedio de mi pérdida los días que no llegue al take profit serán así. O sea, esta será la pérdida promedio que yo podré tener el día que la operativa no llegue al take profit. Y los días máximos, la pérdida máxima que yo podré tener de forma orientativa los días que el precio no llega a mi stop loss será esta de aquí. ¿Qué quiere decir esto? Que en el mejor de los días incluso podía tener la pérdida mínima. Pero con esto yo ya tengo la pérdida mínima, la pérdida promedio, que será la que se dará el 99% de las veces. De hecho, podéis sacar la estadística de cuántas veces se da esta pérdida promedio, y la pérdida máxima. Con esto yo ya tengo unos niveles. ¿Por qué? Porque yo, desde teniendo esta vela, ya sé la altura que tuvo, por lo que ya sé el desplazamiento en el gráfico que se puede dar. Yo ya me puedo calcular mis niveles de stop loss, mis niveles de pérdida, pese a que no tengo una distancia horizontal del precio, sí que tengo una distancia vertical que la puedo extrapolar a mi operativa. Bien, entonces, si yo saco estos datos, estamos de acuerdo en que voy a poder calcular tanto el stop loss, el día de la pérdida mínimo, el promedio y el máximo, por lo que yo ya podría ajustar mi lotaje y podría ya pues tener en cuenta cómo sacar ese nivel de stop loss, cómo calcular mi pérdida. Y lo estoy haciendo de una forma pues más eficiente, más adaptada al mercado, ¿no? Que el típico, el stop loss en el soporte, en la resistencia, en el alto, en el bajo, a mitad de la vela, en la apertura, en el cierre, ¿no? Eso es un poco subjetividad total. No es replicable cuando hacemos ese tipo de estrategia, de utilizar máximo, mínimo, cierre, soporte, resistencia, pivote, Fibonacci, etcétera, etcétera. Es algo muy subjetivo. ¿Por qué? Porque los movimientos, como vemos, no son iguales. O sea, aquí mismo en esta gráfica estamos viendo movimientos pequeños, movimientos muy pequeños, movimientos muy grandes, movimientos medianos y movimientos radicales. Estamos viendo de todo. Entonces, tirar Fibonacci, utilizar puntos pivote, soporte, resistencia, de movimientos que no son iguales unos de otros, ni en duración ni en intensidad, quiere decir que mi estrategia es totalmente subjetiva y que si gano no voy a poder replicarlo con éxito en el futuro, porque si yo estuviese operando, por ejemplo, una operativa a la rotura de este soporte de aquí, por ejemplo,
El precio llega aquí, rompe la resistencia, baja hacia abajo, digamos que hace aquí el soporte y se va hacia arriba. Y yo diría, bueno, pues el stop loss lo pondría en el bajo anterior, ¿vale? En este caso, pues me quedaría por aquí. Pero si yo lo hubiese hecho aquí, es decir, si yo hubiese operado este nivel aquí, por ejemplo, a la rotura, mi stop loss ya no me hubiese quedado ahí, me hubiese quedado aquí, para que veáis la diferencia. O sea, fijaros de esta distancia a esta distancia. ¿Qué quiere decir? Pues que mis stop loss, mi gestión, no es nada, digamos, estructurada ni organizada. No tiene una lógica, no es replicable. Porque si yo voy a operar, mi gestión es operar 1-2, pues esto de aquí me va a obligar a que mi take profit tenga que estar aproximadamente por aquí. Y esta operativa de aquí me va a obligar a que mi take profit tenga que estar aproximadamente por aquí. ¿Qué quiere decir esto? Pues fijaros, esta operativa con esta operativa le estoy exigiendo tamaños, recorridos, duraciones e intensidades muy diferentes al mismo mercado. Es como coger una persona, pedirle que corra 1 kilómetro en 1 hora, no hay problema, lo va a poder hacer aunque vaya gateando seguramente, pero luego a esa misma persona pedirle que recorra 1 kilómetro en 30 segundos, pues ya seguramente no lo va a hacer, ¿no? O sea, 100% que no lo va a hacer. Entonces, pues tenemos un problema. No sé si entendéis el concepto, pero cuando lo calculamos, como os he comentado yo aquí, de esta forma, siempre nuestros trade profit y stop loss van a ser los reales del mercado. Van a ser los reales del mercado, porque estamos calculando con el mercado. Bien, entonces, dicho esto, no me entretengo mucho más porque es un tema muy extenso sobre gestiones y demás, pero para que veáis el concepto voy a volver a poner aquí el indicador y fijaros aquí cómo funcionaría este criterio. Si en lugar de poner un stop loss yo calculase a mi pérdida máxima o mi pérdida mínima. Por ejemplo, fijaros aquí, si yo ahora veo esta vela, muchos me podríais decir, claro, es que esta vela de aquí es gigante. Si el precio rompe y se va así a negativo y yo cierro al final del día, porque como no tengo stop loss y la operativa es diaria, cerraría al final del día, pues cuando gano muy poquito y cuando pierdo, una vela como esta me quita 50 días, 100 días de ganancia, por lo que la estrategia es perdedora. Y ahora yo os voy a dar aquí una clave, que es la clave del pensamiento, de poner todo siempre en perspectiva y analizarlo. Fijaros, esta vela tiene el máximo aquí arriba, el mínimo aquí abajo. Y esta vela bajista no está ni cerca de llegar a romper el máximo. Por lo que siempre solo hubiese dado una operativa bajista. Por lo que incluso hubiésemos podido, en vez de poner un take profit, un trailing stop o un recorrido y sacar muchísimo más de take profit. Pero bueno, esa parte os la dejo para que la calculéis vosotros y le deis una vuelta. Pero el concepto es que esta vela gigante de una magnitud que se sale de la media, evidentemente, nunca estuvo ni cerca de llegar a activar un buy, por lo que siempre solo activó un sell. Vale, aquí tenemos otra vela muy potente, pero volvemos a lo mismo. Fijaros, esta vela tendríamos aquí el mínimo y aquí el máximo. Por lo que la nueva vela que tenemos aquí abajo no estuvo ni cerca de llegar a abrir un buy, de llegar a romper por arriba. Rompió por abajo. Por lo que nuestro negativo de operativa quiere decir que aunque hubiese tocado y hubiese retrocedido durante el día, al final siempre llega a tocar el take profit. Entonces, el riesgo que asumimos con un stop loss calculado en la media o el promedio del mercado frente a tener un win rate muy alto. Y es un riesgo calculado, pese a que no estemos utilizando un stop loss físico horizontal, sí que tenemos un stop loss vertical controlado dentro del lotaje. Fijaros, por ejemplo, esta vela tuvo el mínimo aquí y tuvo el máximo aquí arriba. Fijaros, la siguiente no estuvo ni cerca de abrir el sell, por lo que solo abrió el buy. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este día también hubiese llegado al take profit antes que al negativo del stop loss. Pero bien, aquí son velas muy grandes. Pero es lo que os digo, este ejercicio
lo podéis hacer vosotros. Fijaros, por ejemplo, aquí tendríamos el buy del máximo y aquí tendríamos el mínimo. Fijaros que la siguiente tampoco llega a abrir el sell, solo abre el buy. El día es alcista, positivo. Lo mismo aquí. Aquí tendríamos el máximo y aquí tendríamos el mínimo. Y vemos que la siguiente vela no está ni cerca de abrir el sell, por lo que igualmente hubiese ido también al take profit antes que a la pérdida. Es simplemente esto lo podéis ir haciendo vosotros. Fijaros que las que se pierden justamente son muy pequeñas, por lo que no habría mayor problema aquí con eso. Pero es simplemente para que veáis otro tipo de gestión. La estrategia es muy buena, es rentable, es muy potente, es potente con los datos estadísticos que os doy. Si no, pues será una estrategia desastrosa y que os llevará a la pérdida. O sea, las cosas hay que operarlas y hacerlas con un criterio y un conocimiento detrás. Pero si aplicáis lo que os digo aquí, aplicar un backtesting, analizarlo, mirarlo, crear el bot dentro de TheChain. Yo crearé un bot para base para que lo podáis poner y hacer todo esto y lo podáis utilizar y seguir mejorando y avanzando desde ahí. Pero para que veáis cómo funciona esta estrategia, que la podáis entender y que realmente sea aplicable por todos vosotros y la podáis aplicar con un criterio, con un conocimiento para que os pueda dar una rentabilidad. Si no se hacen las cosas bien, no se obtienen resultados. La velocidad máxima en el trading es hacer las cosas bien. No ir más rápido, no coger atajos, no simplificar a lo absurdo, no aplicar criterios subjetivos. Si cogemos una estrategia muy buena y le aplicamos criterios subjetivos, le metemos ingredientes caducados, o sea, te podemos tener la mejor receta de cocina del mundo, pero si teniendo una carne de primera calidad le metemos luego ingredientes caducados que no están bien, que no están buenos, pues vamos a destrozar la receta. Es lo mismo lo que pasa con el trading. Cuando empezamos a meter subjetividad, operar con una gestión en soporte, resistencia a 1 o 2 en mercados que por definición son no estacionarios, estamos creando una estrategia, un sistema que no es replicable en el tiempo y que por muy buenos resultados que nos dé en un periodo de tiempo, como no es replicable, va a dejar de funcionar y no va a salir nada bien. Entonces es importante que eso lo tengáis en cuenta cuando diseñéis un bot de trading. Siempre, si queréis que lo que veis en el backtesting sea replicable hacia el futuro en meses, años y que eso sea invariable, debéis aseguraros de que ese bot de trading está utilizando un criterio totalmente objetivo, extraído del mercado y que es totalmente replicable independientemente del ciclo del mercado en el que estemos. O sea, eso es importante. Si no hacéis eso, todos los bots de trading, todas las estrategias, todo lo que hagáis va a dejar de funcionar tarde o temprano. Por eso siempre os lo digo, muchos usuarios me dicen yo utilizo Strategic One o esto o el otro y saco cientos de bots y al final ninguno me llega a funcionar. Evidentemente estáis sacando bots con criterios subjetivos. Nadie os puede construir un bot si vosotros no entendéis el sistema. Lo tenéis que construir vosotros porque si no a la larga va a dejar de funcionar. Es la lógica del trading, es la lógica del mercado. Entonces, pues para que lo entendáis, os lo comparto aquí y ahora seguimos con el vídeo. Pese a todo lo analizado, todo el sistema que hemos construido se desmoronaría en un pestañeo por un solo factor: la psicología humana, el miedo y la avaricia. La avaricia te hará querer ganar 20 puntos más cuando la estadística te dice que solo hay 14 probables. El miedo te hará cerrar la operación antes de tiempo. Por eso, la pieza final que hace que este sistema sea robusto y consistente en el tiempo, como ya hemos visto, es la gestión. Los números mágicos que eliminan la emoción de la ecuación inicialmente son estos. Take profit fijo en 14 puntos. ¿Por qué? Porque es nuestra zona de altísima probabilidad según la distribución MFE. Y el stop loss fijo en 5.6. Esto nos da un ratio riesgo-beneficio de 1 a 2.5. Significa que por cada dólar que arriesgas buscas ganar 2,5.
Con este ratio inicial puedes permitirte fallar más de la mitad de tus operaciones y aún así seguir siendo rentable. Es la armadura matemática contra tu propia psicología. Además, tenemos la ventaja estadística ya calculada y los datos no mienten. No olvides nunca que el trading no es magia, es estadística. Hemos cogido datos reales del mercado, hemos analizado la distribución de la excursión favorable y hemos diseñado un plan de trading inicial rígido, TP14SL5.6, rotura de rango. Así es como se construye una ventaja estadística. Ahora tienes la teoría y los números, pero necesita mejorar la gestión y esto empieza por filtrar los trades perdedores y eliminarlos de tu operativa. Para ayudarte a eliminar los días perdedores de forma efectiva y profesional, he diseñado este vídeo de aquí donde te explico cómo puedes hacerlo paso a paso. Nos vemos dentro.